bien, vamos a empezar con los acuerdos Artemis, que es una propuesta, entiendo que liderada por el gobierno de Estados Unidos con otros países, de un sistema de gobernanza para realizar actividades en la Luna y en Marte. Los acuerdos fueron presentados el 15 de mayo de 2020 a través del administrador de la NASA, quien los describió como un conjunto de principios para crear un ambiente seguro y transparente que facilite la exploración, la ciencia y las actividades comerciales para el disfrute de toda la humanidad. Dentro de lo que es la naturaleza del documento de los acuerdos de Artemis, desde un punto de vista de derecho internacional, no necesariamente desde el punto de vista de la Cancillería o de la Consejería Legal, ¿no? Simplemente como experto, digamos, especialista en derecho internacional, los acuerdos Artemis se presentan a sí mismos como un documento que es un compromiso político. ¿Me puedo parar? Es un compromiso político que no es registrable dentro de los cánones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 102 es el que establece la obligación del registro, ¿no?, de los tratados por parte de Naciones Unidas. Y se presenta a sí mismo como que no es un tratado internacional, pero por otro lado es un documento que tiene un título, tiene un preámbulo, tiene un articulado que prevé una cierta, diferentes compromisos, de derechos y obligaciones que asuman los signatarios, y tiene un pie de firmas. O sea, desde el punto de vista del derecho internacional es realmente un desafío. Es un desafío porque es un documento que se asigna a sí mismo una naturaleza de no tratado internacional, pero que tiene muchos elementos que pertenecen a ese tipo de fuentes, ¿no? Nosotros vemos que, sobre todo en el marco de la COPUOS, y ahí Carolina me va a matar porque por ahí estoy yendo más allá y me estoy extendiendo, después de la década de los 80 se trabaja siempre sobre documentos de naturaleza no vinculantes, es decir, códigos de conductas, guías, o sea, documentos de naturaleza recomendatorios. La diferencia entre instrumentos vinculantes y documentos recomendatorios, seguramente la profesora que hoy trabajó sobre el tema de responsabilidad del Estado lo sabe muy bien, y algo ya les adelantó, digamos, no es lo mismo incumplir una norma que está en un tratado internacional que un Estado incumpla una norma o un compromiso que surge de un documento recomendatorio. En este caso es como que tenemos una duda porque no sabemos si es un tratado o no es un tratado. En cualquier caso, sí, asigna compromisos a sus signatarios, es decir, los estados que lo firman o las agencias que lo firman asumen compromisos a nombre del Estado, digamos, del que pertenecen. Y esto es un elemento que, bueno, es dable para el análisis desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? De qué es esto de los acuerdos Artemis. Por otro lado, el contenido que ya dijimos, que es normativo, dice que estos acuerdos, se celebran para que los signatarios que van a ser parte de este programa se pongan de acuerdo con relación a una serie de principios y buenas prácticas como para, generar un sistema de gobernanza y donde entre los estados o entre las agencias no se pisen en las actividades que realicen en el marco, ¿no?, de este acuerdo. Dentro del ámbito espacial, ¿no?, donde se realizaría, el documento dice que se realizaría en la Luna, en Marte, en los cometas, los asteroides, en la órbita de la Luna y Marte y los puntos lagrangianos, entre otros. Seguramente sobre los puntos lagrangianos acá vamos a tener el experto que nos explique con mayor detalle. ¿Y cómo se implementarían estos acuerdos Artemis, ¿no? Por un lado, se implementarían a través de memorándum de entendimiento, es decir, si bien esto no sería un acuerdo per se, se implementarían a través de memorándum de entendimiento entre estados o a través de acuerdos de implementación en el marco de acuerdos, ¿no?, de cooperación bilaterales Estado-Estado, o bien a través de acuerdos interinstitucionales entre las agencias espaciales. Es decir, que no es un acuerdo internacional no se presenta como un acuerdo internacional y dice que, sería o se implementaría a través de estos instrumentos. Dentro de los principios enunciados en el articulado podemos
mencionar en general que, por supuesto, como todos estos documentos dicen que no van en contra de la normativa internacional vigente, solamente sería para usos pacíficos. Se habla también de los usos, digamos, pacíficos, pero también de usos civiles. Habría que preguntarle a Ferrer qué opina sobre la diferencia entre usos civiles y militares, ¿no? Otro de los principios es el de transparencia, el principio de interoperabilidad, asistencia ante emergencias, registro de objetos, divulgación de datos científicos, todos principios bastante interesantes que habría que analizar. Esto no los vamos a matar ahora, que esto es un primer, digamos, abordaje a lo que presenta este tipo de acuerdo. Por otro lado, habla de nuevos principios como el de preservación de espacios de importancia cultural o histórica. Esto es una especie de UNESCO del espacio, ¿no? Donde el hombre alunizó por primera vez, eso sería un espacio que estaría protegido, ¿no? Y no podría sufrir interferencias de otros actores espaciales. Por otro lado, se menciona el concepto de recursos en el espacio, aunque no se digamos, elabora sobre el concepto, no se dice qué significa recursos en el espacio, al tiempo que dice que la extracción de los recursos no implica apropiación en los términos del artículo 2 del Tratado del Espacio, y esta es una de las cuestiones, ¿no?, más controversiales de este documento, porque al no existir una definición de qué es un recurso del espacio, afirmar, ¿no?, que la extracción de estos recursos no implica una apropiación en el sentido del artículo 2 es difícil, digamos. Es decir, el acuerdo prevé que los estados, para poder participar en este programa, digamos, consienten a una serie de principios cuyo contenido o alcance no ha sido todavía definido en el derecho internacional vigente. Es decir, están todavía en proceso de definición, de establecimiento. Por otro lado, dice que, digamos, todos estos principios y todas estas, digamos, disposiciones serían sin perjuicio de los esfuerzos realizados en la COPUOS, lo que significa que reconoce que, digamos, hay un organismo, digamos, en el marco de Naciones Unidas que está trabajando sobre la definición de este término, de estos conceptos. Por otro lado, empieza a hablar sobre conceptos como zonas seguras, y no sabemos muy bien qué sería zonas seguras. Trata de definirlo, pero no se define de una manera exhaustiva qué sería una zona segura. Si es una zona segura, dice que no estaría sujeta a la interferencia indebida, o por otro lado, los otros actores tendrían que respetar el principio de debida consideración o due regard, es decir, se hace una interacción interesante entre el principio o el concepto de zona segura, el principio de due regard y el principio de interferencia indebida, de una manera que también tendría que ser analizado, ¿no? Que sería interesante que podamos contar con aportes sobre cómo funcionan esos tres principios o cómo interactúan, como para tener un mejor entendimiento de cuál es el concepto o el alcance del concepto de zonas seguras. Por otro lado, digamos, y esto es propio del derecho espacial, no se prevé, como en otros sistemas de gobernanza, un mecanismo de solución de controversias, digamos, de tipo jurisdiccional o vinculante, sino que se prevé un mecanismo de solución de controversias a través de consultas. Es decir, si se establece una zona segura y viene un segundo actor o otro estado, digamos, resolverían sus diferencias a través de consultas. No sabemos si ese sistema es, digamos, muy acabado en términos de si realmente pueden solucionar sus controversias a través de consultas o no, pero bueno, es un mecanismo de solución de controversias, es válido desde el punto de vista del derecho internacional. Bueno, estos son algunos comentarios sobre el acuerdo, y ahora le voy a pasar la palabra a Carolina para que pueda ampliar un poco. No hay mucho más para decir respecto de Artemis. Obviamente, cuando vimos hoy el de la propuesta de la Haya, hacía mención a la construcción progresiva o adaptativa, y en este caso tenemos un set de principios que todavía queda mucho por escribir en detalle. Entonces, por eso la relevancia para nosotros en participar
de todo lo que se discute en COPUOS como ámbito para la discusión internacional y para poder encontrar los consensos y darle contenido, carnadura a estos principios generales que, bueno, son compromisos que asumen los estados, como mencionaba recién, por adhesión a ese convenio, partiendo de que Artemis es un programa de Estados Unidos a través de NASA, del regreso del ser humano a la Luna, proyectos a Marte, etcétera. Entonces, son todas iniciativas que están ante la ausencia de un régimen hoy específico, lo que mencionaba Giselle, ¿no? La previsibilidad. Bueno, el Acuerdo de la Luna mencionaba, es justamente eso, cuando llegue el tiempo. Bueno, el tiempo llegó y estamos todavía construyendo estos principios o dándole entendimiento a cada uno de estos conceptos y principios. Así como está, para avanzar más rápidamente, así como está Artemis, bueno, acá yo les había puesto algunas instancias de las etapas de lo que es Artemis. Así como hay el proyecto de Artemis, también China inició su proyecto de investigación lunar. A la diferencia de, bueno, ni China ni Rusia forman parte todavía, y muchísimos estados no forman parte del acuerdo de Artemis, pero tanto Artemis como el acuerdo de investigación lunar de China están abiertos para toda la comunidad internacional, es decir, todos los estados podrían sumarse a esos proyectos. Quizás la diferencia más grande entre uno y otro, que es lo que queremos hoy simplemente introducir, el de Artemis tiene una gran connotación o participación del sector privado y una mirada desde el sector comercial. En cambio, el de China y Rusia tiene una perspectiva más desde el punto de vista científico. El sector privado, en principio, entiendo que no podría estar limitado, pero con esto que hablábamos hoy, hace un ratito, de las licencias que tienen que dar autorización los estados, el filtro está ahí, de quién puede participar de estas actividades a partir de las legislaciones nacionales que se vayan generando y que otorguen esas licencias que permitan a los actores espaciales, los distintos operadores, acceder al espacio y en este caso a las actividades de exploración. Entonces, esa sería quizás un poco la diferencia, como para que ustedes puedan ir viendo qué otros acuerdos hay o qué otras estructuras hay para el acceso al espacio y en las investigaciones prácticamente hoy la más cercana es la Luna, pero no impide que haya otras, como para ir avanzando en esta mirada que invitamos a reflexionar respecto de la construcción de qué deberíamos tener en cuenta para en esta regulación adaptativa y progresiva llevar adelante. Voy a pasarle la palabra ahora a Cristian Ilisi, que ya lo presentó Josefina, y nos va a ilustrar sobre estas cuestiones más técnicas para ver si tenemos que prestar atención o no, si hay que considerar esos recursos, si es un recurso o no, una órbita, y bueno, si hay algo que a futuro podríamos tener algún problema en sostenibilidad o en la posibilidad de acceso equitativo, libre, como plantea el Tratado del Espacio. Y a continuación, bueno, vamos a tener después a la profesora desde Italia, que nos va a dar su perspectiva a través de palabras del profesor Marquicio, que es un honor poder tener esa participación en este evento. Así que ya antes de pasar el micrófono quería agradecer y destacar la relevancia de esa participación. Yo lo que preparé para mostrarles un poquito es una breve introducción a las órbitas alrededor de la Luna. Vamos a pasar rápidamente esos puntos, las órbitas lunares, los puntos de Lagrange, las órbitas halo y la chatarra espacial. Vamos a la que dice órbitas lunares, una más, ahí está. Esto es una introducción para ponernos en tema. En el año 72, es decir, hace 51 años, desde
una de las misiones Apolo, los astronautas liberaron un satélite chiquitito alrededor de la Luna, a una altura de 100 kilómetros. Pero a las pocas semanas la altura se redujo a 10 kilómetros, después subió a 45 y finalmente chocó con la superficie lunar 35 días solamente después del lanzamiento, y se suponía que iba a durar varios meses en órbita. Bueno, eso dio como resultado que la gente se dio cuenta que las órbitas, muchas órbitas alrededor de la Luna son inestables, como ese ejemplo que pusimos recién. Por ejemplo, hay dos motivos que pusimos acá. Las órbitas más bajas, por ejemplo, menos de 100 kilómetros, son inestables debido a la despareja distribución de masa en la Luna. Los americanos lo llaman mass cons, que es mass concentrations. Es decir, la Luna no tiene una masa uniforme, y esas cosas desparejas de masa hace que las órbitas sean inestables y pasen eventos como ese de estrellarse con la superficie y esas órbitas que cambian tanto. También, por ejemplo, si uno quiere ir a órbitas circulares más grandes, más altas, por ejemplo, suponiendo si uno quiere hacer una red de satélites de comunicaciones, en realidad no la puede hacer porque la perturbación terrestre gravitatoria también le va a hacer esas órbitas inestables. Luego, hace, no me acuerdo bien cuánto, pero recientemente, 10 años o 15 años, se hicieron varias misiones lunares y con eso se pudo saber bien el potencial gravitatorio y se encontraron 4 inclinaciones del plano orbital, ¿no? de posibles satélites alrededor de la Luna que admiten órbitas estables. Eso, digamos, mirando la Luna sola. Ahora vamos a ver el espacio cislunar, digamos, ¿no? También se han estudiado otras órbitas considerando el sistema de 3 cuerpos que consiste en la Tierra, la Luna y una sonda artificial, ¿no es cierto? Y algunas de esas órbitas son estables o cuasi estables. Y ahora vamos a mostrarles un pequeño grafiquito en la que sigue de una pequeña, no sé si se ve bien, clasificación de órbitas lunares. Acá tenemos la Luna, acá hay una órbita elíptica polar, las órbitas lunares de baja altura. Después tenemos las órbitas retrógradas distantes, que son estables, está azul. Después tenemos acá una órbita halo. Este es uno de los puntos de Lagrange, el punto L2, este es el punto L1, ahora vamos a hablar de ellos. Y acá, que casi no lo veo yo, hay una órbita coloradita que se llama, es la órbita Near Rectilinear Halo, que es la que se seleccionó para el programa Artemis que estaba mencionando recién Carolina. Pasamos a la que sigue. Este es nada más un ejemplo que encontré de una misión europea, que la va a hacer una empresa inglesa, de poner satélites en órbita elíptica polar alrededor de la Luna. Que en una segunda etapa serían satélites para hacer navegación, y acá lo usarían como relay de comunicaciones con la superficie. Bueno, esto ya pasamos ahora a hablar de los puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange tienen su historia. El primero que descubrió una parte de los puntos de Lagrange fue Euler, hace 250 años, pero después Lagrange descubrió la totalidad de los puntos, y eso lo hicieron estudiando el problema, lo que se llama el problema restringido de los 3 cuerpos, que es una simplificación de lo que hablábamos recién. La Luna, la Tierra y una masa chiquita despreciable, como si fuera, por ejemplo, un satélite o una, ¿cómo se llama? Ay, no me sale. Una sonda, gracias. Bueno, ahí ya lo dijimos. Y ese modelo está bueno porque da características cualitativas del movimiento. Se pueden sacar conclusiones. Pueden ser, por ejemplo, en el sistema Tierra-Luna, que lo hablábamos recién, o también en el sistema Sol-Tierra. Los puntos
de Lagrange también en la literatura, en algunos lados lo llaman libration points, son 5, y tenemos 3 de ellos son colineales con los cuerpos primarios. Por ejemplo, si estábamos en el sistema Tierra-Luna, tenemos estos L1, L2 y L3 colineales con la Tierra y la Luna. Y los otros dos, L4 y L5, forman un triángulo equilátero. Ahora vamos a ver una figura. Pero la importancia de los puntos es la siguiente. Su posición relativa a los objetos grandes es fija. Son equilibrios cuasi estables. Los puntos L4 y L5 para los casos Tierra-Luna y Sol-Tierra son estables. Y esto, como decíamos recién, en base al sistema simplificado de los 3 cuerpos. En la slide que sigue tenemos el gráfico, un ejemplo, ¿no es cierto? Esto, supongamos, esto podría ser Sol-Tierra o Tierra-Luna. Uno se lo puede imaginar como si fuera una calecita. Este es el centro de la calecita y esto gira. Gira todo junto. Entonces, el punto L1 y L2 siempre van a estar acá con respecto, digamos, si esta es el Sol y esta es la Tierra, siempre van a estar acá con respecto a la Tierra. Lo mismo el L4 y el L5. Lo que tienen de bueno estos puntos, habíamos dicho, estos dos son estables. Por ejemplo, para el caso de Sol-Tierra están muy lejos. La mayoría de las ondas están en estos puntos, porque están a 1 millón de kilómetros de la Tierra. Si pasamos al Tierra-Luna, la distancia acá entre el punto y la Luna es de 60.000 kilómetros aproximadamente. Y lo que sucede es que estos son estables, el L4 y el L5, y los otros colineales son cuasi estables, son como si fuera una silla de montar. En una dirección son estables y en la otra son inestables. Pero eso se puede aprovechar. Uno de los trabajos pioneros dice, ¿por qué vamos a querer poner algo acá si es inestable? Bueno, porque si lo ponemos en otro lado va a ser peor todavía. Entonces, acá realmente hay algunas ventajas para poner objetos artificiales. Ahora vamos a mostrar qué tipos de órbitas hay alrededor de esos puntos. Entonces, una posibilidad sería, visto desde arriba, acá está la Luna, por allá está la Tierra, punto L1 y punto L2, estas son órbitas planas alrededor de los puntos de Lagrange. A veces se las llama órbitas de Lyapunov. Son inestables, pero, como decíamos antes, no tanto. Entonces, la NASA, hace ya bastante, no me acuerdo si 10 o 15 años, mandó una misión a orbitar sobre estos dos puntos. Es confuso el nombre porque se llama Artemis, pero no es el Artemis de ahora. Se llama Artemis P1 y Artemis P2, si no me acuerdo mal. Esta es la órbita del Artemis P1. Y acá copié del artículo donde se dice que son inestables y requieren monitoreo y correcciones para mantener la estabilidad. Pero son correcciones factibles, es decir, si la sonda lleva suficiente combustible, se puede quedar en esas órbitas. Y esta fue una misión científica para ver, si no recuerdo mal, el campo magnético. En la slide que sigue, vemos ya el primer concepto de órbita halo, que fue desarrollado por un ingeniero de la NASA, que se llama Farquhar, y en la época de los Apolo. Entonces él dijo, bueno, ¿qué tal si ponemos una órbita, digamos, la que teníamos antes, que era plana, la hacemos tridimensional? Entonces va a tener una componente, digamos, hacia arriba y hacia abajo, y podemos tratar de, digamos, ajustarla para que sea un halo, para que no se mueva, no rote, ¿no? Si rota, tendríamos este efecto, pero la puede ajustar para que sea un halo y se quede como fija en un plano. Y la idea de él era decir, bueno, si queremos explorar la parte, digamos, que no se ve de la Luna,
ponemos un satélite ahí y ese nos ayuda para las comunicaciones. Perdón. Esto fue desarrollado más o menos a fines de los 60. Sí, gracias, José. Acá mostramos, por ejemplo, algunas misiones en el sistema Sol-Tierra que usaron también esa invención de NASA. Esta es la misión Planck. Acá se ve la Tierra, el Sol, la sombra de la Tierra y el halo orbitando alrededor del punto L2 de la Tierra. Y estas tiene dos misiones. La azul es el telescopio James Webb, que también es un halo, y la amarillita es la misión Gaia, que le pasa lo que les decía de rotar, ¿no? Este es un halo que rota, no está tan bueno porque puede tener el problema de la sombra. Esta órbita la llaman Lissajous, es como un halo que rota.